El Haki, esa fuerza misteriosa que se encuentra en cada ser viviente en el mundo de One Piece, que para nada esa es la definición que da la wiki de One Piece. Este video lo hago porque hace poco me apareció en Twitter un tweet que decía que el Haki es malo para One Piece y tal, y pues quería comentarlo. Por cierto, si quieren pueden unirse a mi canal de Discord y seguirme en Twitter, los links están en la descripción del video y en el perfil del canal. Ahora sí, vamos con lo que vinieron a ver. Así que hoy voy a hablar sobre si el Haki fue el peor error en One Piece. Comenzar hablando sobre la introducción del Haki. A ver, más allá de si el Haki es algo bueno o malo para One Piece, que más adelante voy a profundizar en eso, hay que decir las cosas como son. Los travestis son mejores que las mujeres, digo. La introducción del Haki en la historia fue nefasta. Se sintió como que metieron el concepto del Haki de la nada, de la saga Marineford y tal, y fue como que bueno, hicieron lo siguiente. Este es el Haki, aquí lo tienen, lo que usó Shanks en el primer capítulo contra el monstruo marino, para espantarlo era Haki el Rey. Nunca lo explicamos ni nada, pero era Haki el Rey. Ahora lo sabes, papá, antes no, pero ahora sí. El mantra de Skypiea es ultra instinto que usaban los panitas estos, Haki de observación con otro nombre, el Tekai que usaban los chupamedias del CP9, Haki de armadura con otro nombre, siempre estuvo ahí, nunca se mencionó ni el nombre ni nada de eso porque bueno, cosas de la vida, pero siempre estuvo presente en la historia. De paso, el tema de que antes no se podía ver el Haki y ahora sí se puede ver, o sea, ahí se nota que Oda para nada supo introducir el concepto. Es como la gente retrasada mental actualmente, antes no los distinguías entre tanta gente normal y ahora uno los nota con facilidad. Ese es el Haki. No sé si Oda tenía pensado el concepto del Haki desde un principio, porque como mencioné, las bases están ahí, pero no sé si el carajo tenía pensado todo eso y por eso introdujo los conceptos y después lo introdujo el Haki como tal, o se le ocurrió todo sobre la marcha, no lo sé, pero independientemente de eso, la introducción del Haki fue muy de golpe y por eso me parece pésima. De paso, el Haki también genera otros problemas. Por ejemplo, todos los personajes antes del Time Ski como Crocodile. Me estás diciendo que Crocodile no tenía Haki en Arabasta, y si es así, ¿por qué no lo usó? Lo mismo con otros personajes, hay varios personajes que aparecieron antes que debían tener Haki pero no lo tenían y si lo tenían nunca lo usaron. De pan y todo es muy confuso todo este tema. En resumen, el tema de la introducción del Haki es pésimo y es un enredo tremendo. Pero el Haki, más allá de su introducción, arruinó para lo que fue creado, las peleas en One Piece. Pues de eso voy a hablar en el siguiente punto. Ahora voy a hablar sobre si el Haki arruinó las peleas de One Piece. Completamente arruinó las peleas de One Piece. Antes eran nefastas y ahora son todavía peores. ¿Se imaginan que decía eso? Ya en serio, el tweet que vi decía algo como que desde que introdujeron el Haki, ahora las peleas de One Piece son más aburridas o menos creativas, y la verdad es que discrepo con esto. No veo un cambio en las peleas de One Piece previo a la introducción del Haki comparándolas con las peleas actuales donde el Haki está presente. Creo que quitando que ahora usan Haki y antes no, el resto sigue siendo prácticamente igual. La pelea de Luffy contra Kizaru, ¿me vas a decir que esa pelea no fue creativa o que fue aburrida? La pelea de Luffy contra Doflamingo, la de Luffy contra Katakuri, por lo menos a mí esas peleas no me parecen aburridas o poco creativas. Las frutas del diablo siguen siendo vitales y son las que hacen que las peleas sean interesantes debido a la gran variedad de frutas que hay, y ver el choque entre diferentes usuarios es lo que hace que las peleas sean creativas, o sea, lo mismo que sucedía previo a la introducción del Haki como concepto. Entonces, no lo sé, al menos para mí decir que las peleas han decaído desde la introducción del Haki me parece tremendo triple. Además, más allá de la cantidad de peleas que si son entretenidas, creativas o lo que sea, el Haki se tenía que introducir en la historia sí o sí para equilibrar el sistema de poder. Que a ver, Oda pudo haber pensado mejor antes cómo equilibrar el sistema de poder o cómo introducir el Haki, es verdad. Ahora, como dicen por ahí, es mejor tarde que nunca. Es preferible que lo haya introducido tarde en la historia a que no lo haya hecho nunca, porque eso hubiese sido una cagada tremenda y ahí se hubiesen perdido la gracia de las peleas de One Piece. Ustedes díganme una vaina, ¿cómo carrizos iban a parar a los Logia sin Haki? Los usuarios Logia estaban rotísimos, sin el Haki iban a ser un abuso, iban a ser como los Saiyajins en Dragon Ball o los Uchihas en Naruto. Si no formas parte de uno de estos grupos te vas descartado de una, en cuanto a la escala de poder, quitando una que otra sección. El Haki, la verdad es que fue una muy buena forma de balancear las cosas. Sin esto, bueno, para eso dejaban solo a los Logias y el resto de piratas que se escondan en su casa, que contra ellos no iban a hacer nada. Otra cosa buena que también trajo el Haki a la historia es la explicación de por qué ciertos personajes como Roger, Gar, Shanks, etc., sin tener frutas del diablo, cómo eran tan fuertes. Antes del Haki uno se preguntaba qué frutas debían tener Shanks o Roger para ser tan poderosos, porque estos locos son a otro nivel y bueno, y ahora uno con el
haki dice: estos carajos están rotos porque tienen un haki a un nivel ya elevadísimo. Entonces también en este sentido el haki ayudó a explicar eso. Ahora, hay otra cosa del haki que también quiero comentar que me parece bastante curiosa. Ahora voy a hablar sobre el haki del rey. Esto que voy a comentar no tiene nada que ver sobre si el haki es bueno o malo para la historia, pero quería comentarlo. Todos sabemos cómo funciona el haki del rey, que es en base a tu voluntad, que los que tienen este tipo de haki son los que tienen la capacidad de ser rey, y que por eso solamente lo tiene uno entre varios millones de personas. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿bajo qué criterio ciertos personajes tienen haki del rey? Porque hay personajes que tienen haki del rey y yo digo, ¿por qué los tienen? Por ejemplo, Don Chingyao. ¿Por qué Don Chingyao tiene el haki del rey antes que otros personajes? Es que de pan y todo no lo entiendo. El criterio del haki del rey es una cosa que honestamente a día de hoy no lo entiendo para nada, pero bueno, no sé, cosas de Oda. Pero dejando de lado esto y tal, que es una tontería, pero quería comentarla, ahora sí, una vez aclarado todo esto, es hora de ver si el haki fue el peor error en One Piece. Ahora voy a hablar sobre si el haki fue lo peor que le ocurrió a One Piece. Teniendo en cuenta todo lo que dije, ¿el haki fue lo peor que le ocurrió a One Piece? Pues la verdad es que no. Puedo nombrar fácil como 5 cosas peores que el haki para la historia de One Piece. El haki, como mencioné, tiene una pésima introducción a la historia que hace que sea un enredo, varias cosas previo a su introducción sobre por qué ocurrió tal cosa, por qué no ocurrió tal cosa o por qué no se mencionó antes. En este sentido es bastante confuso, pero a su vez el haki era algo necesario para poder equilibrar los combates en One Piece. Ojo, no hacerlos más aburridos ni nada, porque las peleas a día de hoy siguen siendo entretenidas por las frutas del diablo, porque sin ellas, bueno, XD. Si el haki hubiese hecho que las frutas del diablo quedaran en segundo plano, diría, bueno, está bien, entiendo la crítica y tal. Afectó la obra en este sentido, pero la verdad es que no lo hizo. Las peleas siguen siendo iguales, solamente que ahora usan haki y antes no. Las peleas sin el haki serían una monopolización por parte de los usuarios Logia. Eso serían las peleas de One Piece, los que son actualmente las peleas en Dragon Ball o en Boruto. Si no eres un Saiyajin o un dios en Dragon Ball, directamente para tu casa. En Boruto, si no eres un Uchiha o tienes alguna relación con un Otsutsuki, pa'l lobby. Sin el haki, las peleas de One Piece serían los mismos contra los mismos, y eso le quitaría bastante gracia. Entonces, al menos para mí, el haki no arruina las peleas de One Piece, ni fue el peor error de la obra. Pero, eso sí, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y sin lugar a dudas, al igual que trajo respuestas, también trajo demasiadas dudas. El haki es el equilibrio perfecto. El haki es un tema que he visto que mucha gente pelea por él, que si es una muy buena idea, que si es muy mala, que si esto, que si lo otro, y pues quería hacer un video hablando sobre esto. Eso sí, creo que todo el mundo comparte que su introducción como concepto en la historia es horrible porque se siente que fue muy de la nada. Pero eso da igual el haki, los tambores de la libertad, lo que sea. Porque en el anime en general nunca existirá nada más fuerte que el poder de la amistad, y en One Piece se vio claramente cuando Luffy vio Usopp en Enies Lobby y se levantó para derrotar a Rock Lucci. El poder definitivo de todos los animes, y eso nadie me lo puede refutar. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like si lo disfrutaron y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.